A ver. Ya. Voy a hacer como lo había pedido a la ICI, creo que fue la ICI, sí, la ICI. La recapitulación, ¿ya? De cómo nos dividimos en casos para esta parte del problema. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, si te imaginas como una función en tres dimensiones, en este caso es x más y más z, si no me equivoco, eso em, es una, creo que es algo así. Sube hacia arriba, positivo los dos. Sí, es como una tablita así. O sea, bueno, lo estoy dibujando muy mal, pero ya bueno, como algo así. Como una planchita. Ya, para que se imaginen más o menos el problema, no sé exactamente dónde está ubicada, pero X más Y más Z debería ser una planchita así que va hacia los negativos y en el 0, 0 toca el 0, 0, valga la redundancia, o sea, aquí toca el 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense esa planchita en tres dimensiones, como una hoja de papel, ¿o no? Y tú quieres encontrar todos los puntos extremos de esa hoja de papel en este caso, en este conito. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, tú tienes dos condiciones para que algo sea punto extremo. La primera condición es que si tú tienes tu función, algo así, eh, tú vas a tener ciertos puntos extremos que van a ser puntos extremos porque tienen pendiente igual a cero, ¿ya? Como de toda la vida. Entonces, ese es como el primer criterio que te determina tus puntos extremos, ¿ya? Y además, como en este caso estamos trabajando con restricciones, uy, ya, está bien. Tú vas a encerrar un área y van a haber puntos extremos que van a ser la intersección de tu función con los límites de esa área. ¿Ya? Entonces, al final, tienes dos situaciones que te definen puntos extremos. Pendiente igual a cero, límite entre tu función y el área que tú estás definiendo. ¿Ya? Eh, sí. Entonces, em, lo que pasa es que acá tienes que aplicar esa misma lógica para tú determinar todos los puntos extremos de este papelito dentro de tu cono. Entonces, si tú te das cuenta, por un lado, que es siento que es lo más fácil de ver, vas a tener ciertos puntos que van a estar en la intersección entre tu paraboloide y tu hojita. Entonces tú puedes, por medio de los criterios, imponer esa intersección. Y eso se hace imponiendo que x cuadrado más y cuadrado es igual a z. O sea, tú impones estoy en el paraboloide y además buscas dentro de el estoy en el paraboloide los puntos extremos de tu función, que es la que quieres encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontraréis los puntos que están acá, todos los puntos donde toca la hoja, que van a ser varios puntos, de hecho. Eh, Después, adicional a eso, tú te das cuenta que, lamentablemente, si tú simplemente aplicaras esa condición, la hoja sigue hacia el infinito. Es como es gigante hacia acá, es gigante hacia allá, es gigante hacia acá, es gigante hacia acá. Entonces, tú no solamente vas a encontrar puntos de intersección dentro de la figura que tú quieres, sino que tú podrías encontrar puntos de intersección fuera. Por ejemplo, no sé, aquí o aquí en el borde del paraboloide. Imagínense que ahí está el paraboloide que sigue en el borde. Se podría encontrar puntos por afuera. Entonces, una vez que tú encuentras todos los puntos críticos de tu paraboloide con respecto a la hoja, además tienes que revisar que efectivamente pertenezcan a la figura que tú estás evaluando. En este caso, revisar que z sea menor o igual a 1. ¿Ya? Y eso se hace como extra después de que tú lo optimizaste. Entonces, ya, por un lado tienes eso. Y ahí se te divide un primer subproblema. Adicional a eso, tú tienes el subproblema de el z igual a 1. Entonces tú impones z igual a 1 y lo que hace esto es encontrar todos los puntos donde tu función tiene un punto extremo en la intersección entre la función que tú quieres optimizar y el z igual a 1. Por ejemplo, se podría encontrar puntos acá, 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 donde sea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que de nuevo esta condición solo te dice, yo soy un punto extremo y yo estoy en la intersección entre z igual a 1 y la función que yo quiero encontrar, o que yo quiero optimizar. Entonces, este criterio no diferencia si estás dentro o no del paraboloide y te da puntitos que están afuera del paraboloide y tú esos los tienes que matar. ¿Cómo haces eso? Revisando que efectivamente estés dentro del paraboloide. Entonces, tú por un lado haces tu problema de optimización y una vez que obtienes los puntos, revisas si están o no en la figura que estabas intentando. Me puse a grabar, ¿cierto? Sí, uff. Ya. En la figura que tú estabas intentando como encontrar. Y esto le pongo el slash para que se den cuenta que esto no es parte del problema de optimización. Esto tú lo haces después de encontrar los puntos extremos para asegurar que no te hayas salido del área, básicamente. ¿Ya? Entonces, esos serían como los primeros dos subcasos que son como de bordecito. ¿Qué es lo que pasa? Que ya, tú en tu primer caso encontraste todos los puntos del paraboloide. En el segundo encontraste todos los puntos en el plano. ¿Ya? Y va a pasar que tú cuando impongas esta condición de acá, que es la condición como de borde entre intersección paraboloide e intersección plano, eh, ese borde también te añade puntos extremos, porque es como que estás poniendo una nueva restricción. Soy parte del paraboloide y soy parte de
el plano. Entonces acá vas a tener nuevamente una serie de puntos que se van añadiendo a tu colección de puntos. Oye, no me da tanta idea. Ani, es que sabéis lo que me enreda es por qué ese caso, como que el tercer caso que estamos viendo ahora, no está dentro del tu problema uno y tu problema 2. No, No, no ahí está. no se te repetirían puntos. No. Sí, entiendo tu pregunta porque a mí igual me costó entenderlo al inicio. Lo que pasa es que, ya, a ver cómo lo explico en... Ya, esta creo que es la mejor forma que se me ocurre explicarlo. Deja ver si se entiende, espero que sí. Ya, imagínate que tú tenías un problema como de optimización como normal, y ahí tú tienes aquí tu función, así, bla, bla, bla. Tú lo que estás haciendo ya, el paraboloide te impone una región, ¿cierto? De hecho, voy a escribir, espérate, voy a hacerlo abajo para que se vea grande. Ya, así, así. Entonces tú tenés tu función a optimizar, y bla, bla, bla. ¿Ya? Por un lado, el paraboloide te da un área. Entonces, por ejemplo, en este caso sabemos que los puntos críticos de este paraboloide son esos dos puntos de ahí, ¿o no? Después, imaginando que tú quieres encontrar un plano, voy a asumir, voy a hacerlo súper penca, pero sería como, no sé, hacer otra restricción acá que te está encerrando esta área. Entonces, esta restricción te va, no sé, a entregar este punto acá, eh, este punto acá. Bueno, creo que fue un mal dibujo, pero ahora voy a entender por qué. Este punto acá. Entonces te da esos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú lo que quieres estudiar es esto que está acá, que es el entremedio, tú además podrías tener puntos aquí y puntos aquí, en la intersección de tus dos restricciones. Y esos puntos no los consideraste ni al hacer así, ni al hacer así. Porque esos puntos, de hecho, a ver, déjame, voy a dibujar una función que sí sirva como para ejemplificar lo que te estoy diciendo. Porque eso justo no toca. Ya. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener una función así, 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 acá abajo mejor. Así, 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 así. No, próximo ejemplo. Así, 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 así. No, de nuevo mal ejemplo. Es que sé lo que estoy pensando, pero no sé cómo hacerlo para que se entienda el dibujo. Esto es un problema con restricción variable, ¿cierto? ¿Cómo así? Así como la z del conjunto A no necesariamente está en... O sea, es un problema con restricción, que la restricción ya tiene una restricción. ¿Cómo eso? ¿O no? O sea, ¿cómo te refieres a porque el z está entre x cuadrado más y cuadrado y uno? Exacto. Ya, siempre tus restricciones van a ser de esa forma, o sea, siempre imponen una condición respecto a una de las variables. En este caso, la condición te la dan respecto a z porque es más fácil ver el gráfico, pero podrían dártela respecto a cualquiera de las otras variables y sería lo mismo. No sé si se entiende. Mm, ya. O sea, las restricciones siempre son de esta forma. Pasa que a veces te las escriben de forma más bonita de ver. En este caso, lo que están haciendo es meterte dos restricciones en un mismo conjunto. ¿Cachai? Porque te están dando por un lado esta restricción y por otro lado esta restricción. Pero sería equivalente a que tú dijeras, quiero esto, sujeto a X, uy, sujeto a x cuadrado más y cuadrado menor o igual a z y z menor o igual a uno. Y vas a tener dos restricciones, solo que te las están metiendo todas en un mismo conjunto. No sé si será tu pregunta, pero es como... Ya, eso. ¿Me cachai? Ah, sí, cacho. Hacerlo Pero, de arriba es exactamente lo mismo que hacerlo de abajo, solo que abajo te lo están simplificando para escribirlo más corto, básicamente. ya. Creo que entiendo. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, ahora sí. Es que no sé cómo dibujarlo en dos dimensiones, pero lo que pasa es que cuando tú añades como la otra restricción, además de tener como los puntos que cortan, porque es que en este caso no aplica, porque estamos como, no va a pasar nunca. Estaba pensando porque son dos dimensiones. Ya, pero además de tener, por ejemplo, acá tú vayas a tener este punto que corta acá, este punto que corta acá, en la restricción morada vaya a tener este de acá y vaya a tener este de acá. Cuando tú añades esto, estás añadiendo este puntito de acá, que es un puntito milimétrico, que de alguna forma u otra puede generarte que si justo tu función corta ahí, tenga ahí un punto crítico, ¿cachai? Y es como un puntito que antes no había considerado, porque antes, em, como que ese punto no necesariamente iba a ser punto de inflexión, como que tu función podría seguir, por ejemplo, no sé, una recta,
y no lo había considerado. Ya, es que en dos dimensiones no se puede dibujar, pero básicamente al generar esa intersección estoy generando otro subespacio distinto al subespacio de esta y subespacio de esta. Chucha, lo borré sin querer. No sé si se entiende, creo que me estoy explicando muy mal, pero son subespacios distintos. Uno es el subespacio del paraboloide, otro es el subespacio de la recta, y además de eso está el subespacio del paraboloide intersectado con la recta, y te genera otro plano totalmente distinto. Entonces pueden haber puntos críticos que estén en la intersección de ambas figuras, pero que no hayan estado en el paraboloide o no hayan estado en el plano. No sé cómo dibujarlo ahora mismo, no se me ocurre. Sí, se entendió, muchas gracias. Ya, no entiendo por qué F es el plano que dibujaste. Ya, porque era como lo más similar que se me ocurría para dibujar. Efectivamente es en 4 dimensiones, porque te falta el F de X igual a algo. Porque es como lo más parecido que se me ocurre dibujar, en este caso en 2 dimensiones. Ya es por eso. Pero en este caso lo que estoy dibujando aquí realmente es Y igual a X más, perdón, Z igual a X más Y. Pero es solo para ejemplificar cómo dónde se generan los puntos críticos. Ya, pero efectivamente no es el mismo. ¿Sí? ¿Fla? Ya, sí, es porque acá no lo puedo dibujar básicamente. Ya, eso. Entonces vaya a tener como la tapa, el paraboloide y la intersección entre la tapa y el paraboloide. Y además de eso, vas a tener como el interior, ¿ya? Que es como lo que no consideraste porque antes de eso aplicaste Lagrange, entonces solo encontraste los puntos que están en la frontera. ¿Ya? Entonces al final siempre vaya a tener 4 casos. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si ustedes trabajaran así simplemente, imaginemos que no está esta restricción. Si ustedes tuvieran este fuera su problema de optimización, este problema de optimización se divide en 2 casos. X cuadrado más Y cuadrado menor a Z y X cuadrado más Y cuadrado igual a Z, ¿cierto? Que eso es lo que ya habíamos visto. O sea, que ya les había explicado como por qué pasaba. Entonces, cuando ustedes añaden, como había dicho el compañero, otra restricción, por ejemplo, en este caso, Z menor o igual a 1, esta restricción da dos subproblemas y esta restricción da 2 subproblemas. Por eso es que llegamos a 4 subproblemas. ¿Ya? Entonces, como que siempre se va ponderando. Entonces, si ustedes tuvieran otra restricción, añadiría 2 subproblemas más, y así como sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende cómo por qué salen tantas restricciones? Entonces, ustedes pueden cachar el tiro. Ya, tengo como esta cuestión, tengo que tener 4 subproblemas. Y ahí como que piensan y se la planean de dónde los saco. ¿Ya? Entonces, como que es súper clave. Siento yo como entenderlo así. Entonces, pasan de esto a esto de arriba, y después cachan cuántos subproblemas tienen y los anotan. Entonces, finalmente haciendo todo eso, que es como la parte como más complicada, me puso a grabar, ¿cierto? Sí, uf, creo que ya tuve esa crisis recién hoy día, perdón. Ya, entonces llegamos al final a estos 4 subproblemas de acá. Ya, y estos 4 subproblemas los vamos a resolver con los métodos que de toda la vida. O sea, vamos a utilizar Ay, ay, Lagrange. sorry que te interrumpa. Dale, Una no. consulta. La parte que pusiste de revisar, porque en esos casos solamente tenía una restricción, el problema 1 y el problema 2, pero el revisar no puede ser como una restricción al final. Es O sea, que como al sí, pero es que final. no. Es que mira, lo que pasa es que estos problemas tú efectivamente van a ser, son restricciones. Y cuando ustedes más adelante vean, van a ver que hay una forma directa de resolver esto, donde tú metís todos los datos a una fórmula y esa fórmula te lo arregla y ganaste. Y no tenéis ni que pensar. ¿Qué es lo que pasa? No. Que a esta altura del curso y a esta altura en verdad de la carrera, ustedes no saben hacer eso todavía. Entonces, tú no tienes una forma de añadir esto como una restricción a ese problema. No hay como un método para resolverlo. ¿Me caché la idea? Entonces la única forma que te Pero, queda es hacerlo de la forma en la que tú sí sabes y después asegurarte de que cumplan que están acá. o sea, Pero pero por solo ejemplo, porque... Dale, dale, dale. no se podría, por ejemplo, o sea, que los cuatro subproblemas son la combinación de cada par de las dos restricciones. Ah, como te O sea, decís, para encontrarle su problema. como es que yo pensaba como que ya vos tenéis dos problemas que tienen Entiendo el tu x punto. cuadrado más y cuadrado igual a z. Y uno lo hacís con tu segunda restricción, que el z sea menor que uno, y el otro lo hacís con que tu segunda restricción sea el z menor que uno. Como Como en vez de aquí revisarlo, añadirle, aquí añadirle esto, sí. Y el caso de y cuadrado más, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a z, con el z igual a uno. que claro, que te daría el tercer caso, po, que te daría este acá. Ah, sí, pues sí, pues sí, pues. O Que al sea, final al es lo final, que estás haciendo, po, es lo que estás haciendo. Lo que pasa es que esto de acá no lo sabes resolver, entonces lo tenés que revisar después. Es solo eso. Pero efectivamente lo que estás haciendo es lo que tú estás diciendo. Como al no, final lo ya, que está, vaya a tener, por ejemplo, acá, de acá, vaya a tener x cuadrado más y cuadrado menor a z, x cuadrado más y cuadrado igual a z, sí, z menor a 1 y z igual a 1. Entonces tú para encontrar tus subproblemas lo que estás haciendo es, este lo estáis combinando con con S, con este lo Z, estáis combinando con este lo estáis combinando con este, sí. ¿Me cachai? sí, eso, sí.
Ah, ya, ya, buena. Entonces, Entiendo. es este con este es un subproblema, después este con Sí, este y este con este es otro subproblema. sí, eso tal cual. Ah, ya. Efectivamente es así. Y lo único que pasa es que esto, así directamente, tú no lo sabes hacer, entonces lo tenéis que ver después. Es solo eso, porque no tenéis el método como matemático para resolverlo. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, Bacán. perfecto. Gracias. No sé si les quedó claro a los demás eso. Como, si alguien... Como si entendí bien, entonces esas desigualdades no estrictas nos van a dar dos subproblemas cada una y hay que ir combinándolos. Hay que combinarlos, efectivamente. Como Ya, una de la primera restricción con uno de la segunda restricción y con el otro de la segunda restricción. Uno de la segunda restricción y así. ¿Se entiende? ya. Y Estos van en paquete y estos van en paquete. ya, y los que tienen la igualdad son, o sea, supongo que los que tienen la igualdad se resuelven con multiplicadores de Lagrange y todo, pero am, lo- los de con Desigualdad desigualdad, con el otro. yo vi, yo vi que se resolvía, o sea, que el profe, por lo menos la clase grabada que habían ejercicios de este tipo con desigualdades, como que solo usó criterio de primer orden. Efectivamente. Y, Entonces al final vaya a trabajar como todos los que tengáis con igualdad, con Lagrange, y todos los que tengáis desigualdad, con criterio de primer orden. Entonces al final solo te queda uno con criterio de primer orden, que es la mezcla de este con este. ¿Cachai? Este se va a hacer con primer orden porque tiene dos desigualdades, pero todos los demás van a tener al menos una igualdad, entonces no lo vas a poder resolver con primer orden y tenéis que usar Lagrange. ya. ¿Sí? Pero aquí o sea, igual la derivada de primer orden de este igual es como simple. Sí, pero en términos no los podéis resolver juntos. Por ejemplo, no podéis resolver el x cuadrado más y cuadrado menor a z junto con el x, o sea, perdón, el z igual a 1. Como no tienes como el método para hacer eso juntos. Entonces podrías Ya, resolver uno como, podrías resolver el de arriba solo, o podrías resolver el de abajo solo. Pero cuando mezcláis las ya, dos desigualdades no se puede. ¿Sí? ya, gracias. Fino. Excelente, señores. Ya. Entonces ahí, como en teoría estamos todos claros de cómo se llegan a los subproblemas. ¿Ya? Y lo demás es resolver los problemas. ¿Ya? Para resolver los problemas, se aplican los mismos criterios que hemos visto. Por ejemplo, yo los voy a hacer en orden. Vamos a partir con el del interior. Entonces vamos a partir con el problema 4, subproblema 4. Ya lo voy a resolver rapidito para que tengamos como todo claro, pero en verdad este no es largo, porque los puntos son fáciles. Ya, entonces la parte del interior, y en este caso, como es el interior, se trabaja como si fuera un problema sin restricción, es decir, vamos a utilizar criterio de primer orden. Por eso partí de este porque es el único que es distinto. Ya, entonces utilizando criterio de primer orden, yo voy a tener que em, mi función va a ser la función igual a x más y más z, ¿ya? Y lo que uno hace en el criterio de primer orden es calcular la condición de primer orden, es decir, gradiente de f igual a 0. El gradiente de f va a ser 1, 1, 1, y yo lo quiero tener igual a 0, 0, 0, ¿ya? Aquí es súper directo que esta cosa no se puede resolver, y como no se puede resolver, quiere decir que no existen puntos en el interior, ¿ya? Es decir, no existen x y z que cumplen la condición de primer orden, y por lo tanto, para este subproblema no hay puntos críticos, ya que es como el único caso distinto. Si ustedes aquí encontraran puntos críticos, después los pueden clasificar utilizando Hessiana, ¿ya? Después vamos a resolver los voy a hacer en el mismo orden que la pauta, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo en este orden. En su problema 4, vamos a resolver el casquete, es decir, el paraboloide. Entonces va a ser el paraboloide era el caso 1. Su problema 1, paraboloide. Ya en el caso del subproblema, tenemos que queremos encontrar los puntos críticos de x más y más z, sujeto a x cuadrado más y cuadrado. Y acá teníamos la restricción de igual a z, pero acuérdense que queremos que las funciones g estén descritas con igualdad a 0. Entonces yo lo que hago es que paso el z para adentro y me queda menos z igual a 0. Ya solo para que tenga la forma de un Lagrange, ya porque vamos a aplicar Lagrange. Como es un caso de restricción con igualdad, se utiliza Lagrange, entonces vamos a tener la función f, que va a ser igual a esta, la función g, que va a ser igual a esta, y aplicando Lagrange vamos a tener gradiente de f más lambda por gradiente de g igual a 0, lo utilizo de esa forma. El gradiente de f, dale. Perdona, ¿cuál fue el primer caso que hiciste? Ah, ya, sí, los hice al revés. Partí con el caso 4, que en este caso fue el caso del interior.
Tú aplicas Ah, la ya, condición de primer como orden, ves que no Esas se eran las dos cumple, desigualdades, pues ahí no con caché. las dos eran las dos desigualdades. desigualdades, efectivamente, eran las dos desigualdades. De hecho, lo voy a... Aquí, x cuadrado Me más parece y que como cuadrado. son puras desigualdades, no, o sea, como no tenéis ninguna igual, no podéis usar la grancha. Entonces, No podía usar Lagrange, efectivamente. con que ya haya Entonces, uno ya cagaste. sí, con que haya, si hay una desigualdad, o sea, no, es al revés. Si hay una igualdad, Así es. tú tienes que usar Lagrange al tiro. Solo puedes utilizar condición de primer orden cuando estás en casos de desigualdades. Y ahí el procedimiento es, tú em, aplicas condición de primer orden y, por ejemplo, si yo aquí hubiese encontrado algunos puntos críticos, yo habría tenido que revisar que esos puntos críticos cumplan las condiciones. Porque si dan cuenta, la condición de primer orden no estudia la restricción de desigualdad. Lo único que hace es decirte los puntos críticos generales de la función. ¿Ya? Eh, entonces tú primero encuentras los puntos críticos y después revisas cuáles satisfacen que están dentro de las desigualdades. En este caso no encontré, entonces no lo reviso. Pero si hubiese encontrado, tendría que haberlos revisado. Y se quedan con los únicos que sí satisfagan. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya. Ya, el subproblema 1 es el caso del paraboloide. En este caso tenemos la condición de igualdad del paraboloide y la función es la misma, x más y más z. Entonces, aplicando condición de primer orden, gradiente de f más lambda, gradiente de g. En este caso, gradiente de g es 2x, 2y y z. Queremos que esto sea igual a 0, 0, 0. ¿Ya? Acá, menos 1, perdón. Menos 1. Y haciendo esto y añadiendo las condiciones de la restricción, es decir, añaden el x cuadrado más y cuadrado igual a z, van a tener un sistema que va a tener cuatro ecuaciones, perdón que lo escriba así, esta y esta. Y ahí ustedes resuelven ese sistema que tiene cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y van a llegar al punto, espérenme, llegan al punto x y z igual a menos un medio y un medio. Ya ese es su primer punto crítico. O sea, es el único que tienes, de hecho, este caso. Y aquí, una vez que ustedes encuentran el punto crítico, tienen que además revisar que efectivamente cumpla con ser z menor o igual, perdón, menor a 1. Si ustedes evalúan esto en la función, o sea, perdón, evalúan esto el z, si se dan cuenta el z aquí es simplemente este valor que es un medio, entonces tienen un medio menor a 1, por lo tanto este punto sí pertenece, y por lo tanto efectivamente este es punto crítico del área que yo quiero encontrar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? No sé, nadie tiene una duda. Sí. O sea, al final mi Entonces, duda es responder, bueno, sí. cuando está la mezcla de que al final tenemos dos restricciones, pero una es una igualdad y otra es la desigualdad, como que la desigualdad solo no hay como una fórmula, al final probamos hacemos la Lagrange con la igualdad, con una función restricción y la otra tiene que cumplir, ¿no? Y la otra tienen que cumplir, efectivamente. Y la otra la revisáis después de encontrar los puntos críticos. Ya bacán, eso no veo. Gracias. Ya. Entonces, es como, en verdad, todo el rato el mismo procedimiento. O sea, aquí, por ejemplo, no sé, el de la tapa, que la tapa era el subproblema 2. Entonces, vamos a tener, no sé, subproblema 2, que en este caso va a ser los puntos críticos de x más y más z, sujetos a que pertenezca a la tapa, es decir, z igual a 1, pero como queremos que esté eh, en la forma igual a 0, z menos 1 igual a 0, que es igual a g1, y este va a ser igual a f. Entonces aquí, como tenemos una restricción de igualdad, aplican Lagrange, y el Lagrange va a ser gradiente de f más lambda, voy a ponerle lambda 1 para que no sea el mismo lambda anterior, lambda de g1 igual a 0, y tenemos entonces que el gradiente de f va a ser 1, 1, 1, más lambda 1, gradiente de g1, y en este caso es 0, 0, 1, igual a 0, 0, 0, y añadimos la condición de z menos 1 igual a 0, y esto nos da un sistema de nuevo de cuatro ecuaciones, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, si dan cuenta, es directo que, por ejemplo, de la primera ecuación, ustedes encuentran, si ustedes separan aquí la primera ecuación, tenemos 1 más 0 igual a 0, que esto nos da 1 igual a 0, lo cual es imposible, por lo tanto en esta condición de nuevo no hay puntos críticos, porque llegan a un sistema que es infactible. Entonces finalmente nos quedaría simplemente un subproblema, que sería la intersección de la tapa y casquete, que en este caso sería el subproblema, hago esto y ya terminamos, problema 4, que en este caso es intersección. Sorry que nos hayamos pasado, pero prefiero que quede claro. Tapa y casquete, ¿ya? Y Y en tenemos dos este caso igualdades y podemos usarla como la Lagrange podemos con usar dos, Lagrange, ¿no? Ya, bueno. efectivamente. Entonces vaya a tener como el punto crítico
de x más y más z, sujeto en este caso a las dos restricciones que eran x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0, que vamos a llamar a esta G2, y z menos 1 igual a 0, que vamos a llamar a esta G3, ya solo para no repetir los mismos G que estaban arriba. Y entonces, aplicando Lagrange, vamos a tener gradiente de f más lambda 2 gradiente de G2 más lambda 3 gradiente de G3 igual a 0. Reemplazando, nos queda, ay, sorry, va a quedar más larga esta cuestión. Ya, 1, 1, 1 más lambda 2, 2x, 2y menos 1, ya este es el gradiente de esta primera condición, más lambda 3, 0, 0, 1 igual a 0, 0, 0. Y esto nos da un sistema, y añadimos a este sistema las condiciones que tienen que cumplir los puntos por las restricciones, x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 1, y z menos 1 igual a 0, perdona que es 0. Y entonces tenemos 5 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, y por lo tanto se puede resolver, ya que ha de nuevo propuesto resolverlo, el sistema tampoco es difícil. En este caso se obtienen 2 puntos, ya el punto 2, voy a ponerle, que va a ser el punto menos 1 medio, perdón, menos 1 partido en raíz de 2, menos 1 partido en raíz de 2, y 1, el punto 3, que es 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, y 1. En este caso, estos puntos pertenecen entonces al casquete, y para saber efectivamente cuál es máximo y cuál es mínimo, ya vamos a tener entonces, al final tenemos 4 puntos, que es como lo que había dicho el compañero. Tenemos estos 2 puntos de acá, tenemos el punto, el punto de acá, y tenemos, no, son 3 entonces, creo que me equivoqué acá. Sí, son 3. Tenemos entonces este punto y los 2 puntos que encontramos abajo, y en este caso, como sabemos que nuestro conjunto es compacto, porque es cerrado y acotado, y la función es continua, para saber cuáles son máximos y mínimos globales, ustedes lo que hacen es evaluar los puntos y ven cuál es mayor y cuál es menor, y terminan el ejercicio. En este caso, evaluando los puntos, como por si alguien quiere saber, da f del primer punto, que era el que estaba arriba, da menos 1 partido en 2. La función evaluada en el segundo punto da 1 menos raíz de 2, y la función evaluada en el tercer punto da 1 más raíz de 2. Y con esto se concluye que P3 entonces va a ser el máximo, porque es el valor más grande, y P1 va a ser el mínimo, porque es el valor más pequeñito. Y sería como el final del ejercicio. Disculpa, ¿puedes subir un poquito? Como Ya, mira. para ver cuáles eran las condiciones de la cuarta. Sí, voy. Ahí está, esas son. Ya falta poner. No basta con poner simplemente que en la primera restricción que el z igual 1, o, ¿Acá? o no. Sí, como en la x cuadrado, poner como ¿Como x, agarrar el z y reemplazarlo? sí, Sí, vaya a llegar a lo mismo, si no me equivoco. Sí, notado. ya. Solo es como para mostrarles como el proceso de usar Lagrange, pero en verdad en este caso, como es directo que el z vale algo, tú lo puedes reemplazar acá y llegáis a los mismos puntos si aplicáis Lagrange esto después. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Bueno, eso sería en verdad el auxiliar. Voy a subirle la grabación apenas pueda grabar la primera parte, porque me morí. ¿Ya? Y eso, y mañana nos vemos para ver integración y precontrol. Que les vaya bonito. Que estén bien. Queda atenta a cualquier duda. Eso, chao. ¿Cómo dejo de grabar esto? Vale, gracias. Que estés bien. Chao. Chao, gracias, Denis. No cacho esto. Qué tierno.